Llegó la nueva actualización y hoy te traigo 10 cambios ocultos que debes activar. Por ejemplo, ahora puedes poner el botón cambio de armas en VR y finalmente volvieron los chalecos. La caja misión de élite se ha actualizado a un sistema de intercambio por medallas. Además, el sistema de rangos fue mejorado, beneficiando a los buenos jugadores. Nuevos gráficos, animaciones en armas viejas y nuevas configuraciones. Te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Por fin el juego está actualizado y hoy te quiero compartir 10 de los cambios más interesantes que llegaron con esta actualización. Quiero agradecer a Dante por hacerse miembro del canal y a toda la gente que apoya mis videos. Para no perderte ninguna noticia o filtración, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. La caja misión de élite está actualizado, ahora podemos observar cómo funcionará el sistema de medallas para poder reclamar la skin legacy gratis. Una vez que entremos, veremos que para reclamar dependerá las medallas que tengas, con 6 el arma base, con 7 la inspección y con 9 las balas trazadoras. En teoría el miércoles por la tarde podrás reclamar la skin, de momento está bugueada, no se puede observar cómo es, pero lo interesante es que ya se ha oficializado lo que anteriormente veníamos comentando por filtraciones, amigos, esto es buena noticia. Esta próxima temporada de rango es la última oportunidad que tendrás para conseguir las medallas que te faltan, ya sea para el arma o simplemente para las mejoras. Si en esta próxima no la consigues, pues F, entonces la vas a perder. Los chalecos han regresado a Battle Royale, pues sí amigos, ahora por el mapa encontrarás esta especie de armaduras y cuando te las equipes obtendrás una ventaja extra. Actualmente hay 4 chalecos diferentes, uno te da 25 de armadura extra al usar la placa, otro aumenta el límite de HP en 50, otro gana HP de armadura al derribar. Pero sin duda el chaleco más roto es uno que te brinda un kit de reanimación, porque según estuve leyendo, este kit es infinito, por lo que podrás reanimarte las veces que sean necesarias, claro, siempre y cuando y no te revienten de una. La visibilidad de los modelos de placa que los enemigos dejan caer se puede ajustar a la transparencia en ajustes básicos. Así se ven los nuevos drops en Battle Royale. Ahora, como puedes observar, tenemos un montón de armas para elegir. ¿Por qué pasa eso? Te estarás preguntando. Porque ahora tenemos hasta 10 armeros. Esto sin duda es una joya para la gente que le gusta usar varias armas. Claramente esto no aplica para la gente que le gusta llevar solamente una o dos en toda la partida. Por cierto, la 117 ya no estará en el piso, amigos, así que F para la gente que dependía de esta arma. Yo la verdad no creo que use los 10 armeros, lo veo complicado, pero bueno, para tener mis armas ahí guardadas con la clase creo que también estaría bastante perfecto. La interfaz de la cámara de muerte se ha actualizado, así como también los iconos de la gente que tiene armas en el top, algo irrelevante la verdad. Sin embargo, esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que ahora se agregaron bonificaciones a multijugador sin clasificación, a multijugador clasificado y a VR clasificado. ¿Qué tipo de bonificaciones te estarás preguntando? Al ganar partidas en multijugador o quedar entre los 3 primeros en Battle Royale, activarás una racha y esta racha, dependiendo entre más alta sea, te dará más experiencia de rango, de jugador y por supuesto de arma. Malas noticias para la gente que es manca de multijugador, ahora le costará más llegar a leyenda en comparación de los que saben jugar, porque les darán bonificaciones solamente por saber jugar y por supuesto ganar. Anteriormente, para cambiar de arma en Battle Royale tenías que cliquear el icono del arma que querías ponerte y está aburrido. Ahora en ajustes básicos ha salido una opción que se llama botón cambio de arma con un toque, el mismo que de multijugador. En tu configuración de controles aparecerá este nuevo botón que es como un círculo con 2 flechitas y como su nombre lo indica, este te va a permitir cambiar de arma solamente seleccionándolo al instante. Este botón la verdad es una completa joyita, amigos, ya que te permite rushar de mejor manera sin estar moviendo tanto los dedos. Una de las armas que fue actualizada con las nuevas animaciones en el juego es la M16. Sí amigos, Activision prefirió agarrar un arma muy veterana y la verdad no me quejo. Aquí se puede ver cómo se ve todo mucho más fluido, mucho más guapo y eso sí, no cambia absolutamente nada más que la mejora visual, pero aún así se ve interesante. Me hubiera gustado que al menos hubieran agregado 2 armas y no solamente una, siento que una es demasiado poco. A este paso terminarán de agregar todas hasta 2030, no te pases de lanza amigo.
Lo que sí me gustó es que agregaron una nueva iluminación para los mapas en multijugador. El primero es para Crossfire, que la verdad se ve demasiado potente y sobre todo en interiores. Hace poco hicieron lo mismo, le mejoraron la iluminación al mapa de Crash y la verdad quedó demasiado joya y este no se queda atrás. Luego tenemos a este otro mapa que es el de Firen, también se le ha cambiado. No solamente es la iluminación, sino que también estoy viendo que le cambiaron un poco los colores y eso está perfecto porque hace que el juego se sienta más fresco. Recordemos que no es precisamente nuevo. Estos cambios, aunque no son necesarios, la comunidad lo agradece. Señores, la nueva arma Lachman 556 definitivamente está demasiado rota. La estuve probando en entrenamiento en multijugador y pega demasiado fuerte, pero también se puede probar en Battle Royale en el piso. El diseño se me asemeja un poco a la Grau y a la QQ9, pero eso no es negativo y de hecho algo que me gustó es que tiene una mira súper limpia en su versión base, por lo que sí, no hará falta que le tengas una skin mítica para sacarle su máximo provecho, porque acuérdate que los de Activision también van a vender una skin mítica de esta arma en esta temporada. Evidentemente aún debo probarla mucho más, pero mi primera impresión es que esta arma está demasiado potente. Ya con la clase esto puede cambiar, o sea, volverse mucho más rota de lo normal. A ver amigos, quiero que me digan ustedes qué ven de diferente a esta Striker. La ven distinta porque yo la veo prácticamente igual. ¿Y por qué digo que tiene cambios? Porque en la descripción oficial de las notas aparece que tienen cambios. Muy seguramente ya me estoy quedando ciego porque te digo, no observé absolutamente nada y es que otro modelo que fue optimizado es la BK57, pero insisto, yo no veo ningún cambio. Antes de que se me olviden, los mapas que te mostré que llegaron con cambios de iluminación, las armas en primera persona también se verán distintas, es decir, se adaptarán al entorno. A ver, yo sé que la gente veterana sabe perfectamente que la AGR mítica llega el miércoles por la tarde en los contenedores, sí, pero la gente nueva no sabe y está preguntando que qué pasó. No pasó absolutamente nada, el miércoles por la tarde llegará la AGR mítica. Tienes menos de 2 días para conseguir los últimos fragmentos que te faltan de la 117 o lo vas a perder. Bueno, realmente no se va a perder, aún se podrá conseguir en la sección de intercambio con fragmentos universales, pero ¿de dónde sacarás fragmentos míticos universales? Los fragmentos universales te los dan cuando ya tienes un arma mítica, eso quiere decir que si sale el AGR deberás reclamarla y después cuando lo tengas, ahora sí, coleccionar universales para la 117. Como yo lo veo, será mucho más tardado, así que te recomiendo que te apures a reclamar los fragmentos que te falten, vicia lo más que puedas porque realmente merece la pena. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. A mí la verdad este lobby me gustó mucho más que el anterior, se ve mucho más guapo, además que representa perfectamente la temporada, la temática. Gracias por llegar hasta esta parte, sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.